Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día miércoles, que todo les haya salido bien. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza acerca de una fiesta judía, que es la fiesta de Teshuvá. Hemos mencionado en muchas de las perlas anteriores que los días de fiesta del calendario hebreo de los que nos habla la Biblia tienen una razón de ser, son una sombra profética de lo que habría de venir. Todas las fiestas judías tienen ese significado profético. De hecho, en el calendario sagrado de los judíos, que va del mes de Nisan al mes de Tishri, es decir, más o menos del mes de abril, marzo-abril, al mes de septiembre-octubre, están comprendidas todas las fiestas sagradas. De esas hay unas al principio que son la Pascua y la fiesta de los panes, de las primicias y de los panes sin levadura, que esas nos hablan de la primera venida de Cristo. Luego está en medio la fiesta de Pentecostés, que nos habla de la venida del Espíritu Santo, y después están las fiestas del final del otoño, que son las fiestas de la fiesta de las trompetas, de los días de arrepentimiento o Teshuvá, y el día de la expiación y el día de la fiesta de los tabernáculos, que todas estas nos hablan de la segunda venida de Cristo. Y hoy vamos a hablar de una de esas fiestas del otoño, que es la fiesta de Teshuvá, que es la fiesta de los días del arrepentimiento. En el calendario hebreo, Teshuvá es el tiempo más santo del año. Y la palabra Teshuvá viene de la raíz shuv, que significa regresar. Por tanto, los días de Teshuvá o los días del arrepentimiento son los días del regreso, del retorno, pero no de un regreso o retorno cualquiera, sino de un regreso a Dios en arrepentimiento, porque Teshuvá también significa arrepentimiento. Y arrepentimiento significa de alejarnos de nuestros pecados y de nuestras ofensas, confesarlos delante del Señor, regresar al Señor y buscar su misericordia, como nos lo enseña la palabra en el Salmo 119:59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y también la palabra en Lucas capítulo 3 versículo 8, que nos recuerda que el principio del ministerio de Jesús era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Como ya mencioné, los días de Teshuvá caen al final del año sagrado, y ahí reside también un misterio profético. Cada año el pueblo judío regresa al Señor, no a principios del ciclo sagrado, sino al final. Y esto y como hemos mencionado, todas las fiestas hebreas de esta parte del año, del final del año sagrado, dentro de las que está Teshuvá, tienen que ver, son una sombra profética con el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, de tal manera que el que el pueblo judío regrese al Señor al final del año es una sombra profética de que al final de los tiempos ellos regresarán como nación al Señor. Y lo estamos viendo. Resulta ser que en los últimos años la conversión de judíos al cristianismo ha sido mucho más numerosa cada año que el anterior. Cada vez hay en Israel y fuera de Israel, cada vez más judíos, más hebreos se convierten al Señor Jesucristo. Y eso nos habla de que, primero que nada, la venida de Cristo está cercana, y segundo, que el regreso del pueblo de Israel a Jesús como su Mesías, está unido al final de los tiempos. Y de hecho la palabra lo profetiza, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis y en algunos otros de los libros de los profetas, que al final de los tiempos el pueblo de Israel se volverá a su Mesías, se volverá a Cristo Jesús. Y Teshuvá también tiene otro significado, que es el significado del regreso físico del pueblo de Israel a su tierra. Y eso también
ya se dio, ya el regreso profetizado del pueblo de Israel a su tierra ya se dio, y eso después de 1800 y pico de años de estar fuera de su territorio, porque en el año 70 después de Cristo prácticamente todos los israelitas fueron exilados de su tierra a distintos países alrededor del mar Mediterráneo, y fue en el año 1917 que comenzaron su regreso, pero en 1948, de lo cual ayer se celebró precisamente los 76 años de la independencia de Israel. El 14 de mayo de 1948 se concretó, se oficializó ese retorno del pueblo judío a su tierra. Así, en los días de Teshuvá, antes del fin de los tiempos, el pueblo debe retornar no solo a su tierra, a la tierra de Israel y a la ciudad de Jerusalén, sino también al Señor. Y esto, como vimos ya las primeras dos partes, que es el regreso de Israel a su tierra y el regreso de Israel a Jerusalén, que se dio en 1977, eso ya se cumplió. Ahora viene el tiempo de que los judíos retornen al Señor en arrepentimiento, y eso ya se está dando de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Jeremías 3:22, pero también en la práctica que estamos viendo que cada vez más alrededor del mundo y principalmente en Israel, más y más judíos se están volviendo al Señor. De tal manera que esto nos da varias lecciones. La primera es que se confirma lo que la palabra de Dios misma nos dice, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de suceder en la primera venida de Cristo y posteriormente. Número uno, y por lo mismo la palabra de Dios es absolutamente confiable. De hecho, lo dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, él lo hará, por un lado. Por el otro lado, también Jesús, que es la palabra encarnada, dice, yo soy la verdad. Es una verdad confiable sobre la cual debemos establecer nuestras vidas. Y más que deber, necesitamos establecer nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Estamos en los tiempos finales. Esa es una segunda lección que podemos aprender de esta enseñanza. Y la palabra de Dios nos advierte que en los tiempos finales serán tiempos peligrosos, porque muchos que se decían creyentes, unos se apartarán, por el amor de muchos se enfriará, otros se apartarán escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, otros se apartarán por la apostasía de los tiempos finales. Por lo cual usted y yo necesitamos afirmarnos en la palabra de Dios y afirmarnos en la comunión con el Señor y en el poder del Espíritu Santo para permanecer firmes en el día malo, como nos dice la palabra, nos instruye la palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para mantenernos firmes en medio del día malo. Y estamos en los días malos previos al final de los tiempos, previos a la segunda venida de Cristo. Así que necesitamos fortalecernos en el Señor, en la palabra y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo. Y la tercera lección que aprendemos de esta enseñanza es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos volvernos al Señor de todo nuestro corazón mediante el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Y el arrepentimiento implica un darse vuelta, darle la espalda al pecado. De hecho, es lo que la palabra de Dios también nos enseña cuando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Dios nos dice que su voluntad para con nosotros es la santificación. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, que el mismo Señor a través de Pedro nos dice que como hijos obedientes seamos santos como Él
es santo. Es el tiempo de santificarnos, el tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, el tiempo de no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores, de atesorar la palabra en nuestro corazón y de ponerla por obra. Estamos viviendo tiempos finales, pero también serán tiempos gloriosos para aquellos que se afirmen en el Señor. Así como el espíritu del mal vendrá, el misterio de la iniquidad, como lo llama la palabra de Dios, vendrá con toda su fuerza sobre el mundo, y estamos viendo ese venir con toda su fuerza. También el Espíritu Santo vendrá sobre todos aquellos que verdaderamente busquen al Señor, y los llenará, y habrá un avivamiento individual en el corazón de cada uno de aquellos que se vuelvan al Señor de todo corazón. Así que la invitación es para aquellos que todavía no se han convertido al Señor, que se vuelvan a Él ahora que todavía puede ser hallado. Y eso se puede hacer de una manera muy sencilla, pero sincera, de corazón, pidiéndole al Señor que Él tome control de nuestras vidas y perdone nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y para los que ya somos creyentes, necesitamos seguir creciendo en el Señor, fortaleciéndonos en la palabra y en la comunión y en la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza, de esta perla de la palabra. Que tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les dé un descanso reparador esta noche, y que el día de mañana todo lo que haga sea para la gloria de Dios y para bendición de cada uno y de quienes les rodean. Muchísimas gracias por conectarse y un abrazo para cada uno.